Digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues les agradezco su presencia en esta noche. Me da mucho gusto que podamos compartir este segundo tema del curso que estamos iniciando, que hemos iniciado la semana pasada, que se llama Con Jesús en el Desierto. Es un curso que nos intenta introducir en la espiritualidad de la Cuaresma. Como ya hemos comentado y como se sabe de manera ordinaria, la Cuaresma es un tiempo dentro de la iglesia, un tiempo muy fuerte, pero al mismo tiempo es muy bonito, es para poder adentrarnos en ella. La verdad es que es una delicia, por supuesto, entrar con la espiritualidad de la Cuaresma. El tema que vimos la semana anterior tuvo que ver con Jesús como discípulo de Juan Bautista. Hicimos ahí un análisis acerca de cómo, de acuerdo con los datos de los evangelios, podemos afirmar justamente eso, que Jesús ciertamente fue discípulo de Juan Bautista, aunque en realidad también tomó en un momento su propio camino. Decíamos que también, de hecho, estamos analizando un poquito las cuestiones del Evangelio de Marcos, los primeros versículos. Incluso la ocasión anterior leímos justamente a partir del versículo 4 aproximadamente, más o menos hasta el número 11 aproximadamente. Lo enriquecimos con otros textos, con otros datos, y es lo que vamos a hacer también el día de hoy. En esta ocasión vamos a iniciar con el versículo 12, y de hecho el texto base del día de hoy es uno de los que va a resultar más cortos de los que analicemos, puesto que solamente vamos a tener 2 versículos para analizar. Nos referimos a los versículos 12 y 13 del primer capítulo del Evangelio de Marcos. Marcos 1, 12 al 13. Los leo y en un momento damos las pistas, los datos, las claves para poder interpretarlos, y después haremos una reflexión que a mi parecer nos va a dejar mucho enriquecimiento espiritual y cristiano, obviamente. Dice así San Marcos 1, 12 al 13. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto, y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían. Palabra de Dios. Muy bien. El tema de hoy es Jesús y el tentador. Lo primero que quiero que sepamos es que, de acuerdo con mi experiencia, de acuerdo con lo que he visto, de acuerdo con lo que he podido escuchar, hemos puesto mal el acento. Y no me refiero a que la palabra Jesús lleve el acento en la E. No, no, no. No me refiero a que la palabra tentador lleve un acento que aquí no aparece. No, 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 no. Me refiero a que hemos puesto el acento en la tentación. Hemos puesto el acento en el tentador. Hemos fijado nuestra mirada como si lo más importante fuera la acción del tentador contra Jesús, por así decirlo, confrontando a Jesús. Y no es así. En el sentido literario, únicamente literario, la figura, el personaje del tentador, de Satanás, en realidad es una figura secundaria, totalmente secundaria. No se trata entonces el texto propiamente de algo así que podríamos llamar como el relato de una lucha, ¿no? Por así decirlo, entre uno bueno y uno malo. La verdad es que no es eso, sino que va un poco más allá, o quizá podríamos decir va mucho más allá. Pero primero vayamos a los datos, vamos propiamente a los datos. En el versículo 12 dice a continuación. Otras traducciones de Biblia dicen inmediatamente, de inmediato, etcétera, frases muy parecidas. Esta frase en griego, San Marcos la utiliza en diversas ocasiones con la intención de proponer un ambiente de tensión y de drama. Entonces, estamos pues
siendo introducidos a un momento muy dramático en la vida de Jesús, un momento, repito, muy tenso, muy tenso. Lo que viene a continuación, es decir, lo que viene a continuación no es cualquier situación. Y vamos a ver por qué. Ya San Marcos nos está advirtiendo que lo que viene en ese momento es muy importante, muy importante. Dice que el Espíritu lo empujó al desierto. Aparece, bueno, está el pronombre, lo empujó, ya nos está hablando de Jesús. El protagonista será obviamente Jesús. Curiosamente, estamos hablando de él desde el principio, y a eso me refiero con que a veces ponemos mal el acento. Aparece un segundo personaje. ¿Quién es? El Espíritu. Está Jesús y a un lado está la acción del Espíritu. Dice que el Espíritu lo empuja al desierto. Aunque la Escritura no dice qué desierto sea, nosotros suponemos que era el desierto donde Juan estaba bautizando, por supuesto. Por otra parte, también se utiliza esta palabra que es muy cruda, muy dura. Lo empujó, lo aventó al desierto. Resulta que San Marcos es un evangelista que narra de una manera así, muy cruda. Cuando él narra durante todo su evangelio pasajes, relatos de Jesús, suele utilizar expresiones, figuras o relatos mismos muy duros. Si lo confrontáramos, por ejemplo, con el Evangelio de San Lucas tiende a escribir todo de manera muy suave, muy suave. Incluso aquí mismo, si ustedes leen el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas, no va a decir que lo empujó, sino que lo condujo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una gran diferencia porque San Lucas es mucho más tranquilo para narrar. Mientras que San Marcos nos propone ya la existencia del Espíritu. Ya habíamos escuchado hablar del Espíritu cuando justamente en el bautismo, cuando dice que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces, fíjense nada más lo que está diciéndonos, porque lo que acabo de leer está apenas 2 versículos antes, en el versículo número 10. Dice que el Espíritu bajó en forma de paloma sobre él. Entonces, el Espíritu ya es un dato concreto del texto de Marcos y sobre todo de la acción de Jesús. Lo que Jesús empiece a hacer ya será a partir de este momento movido por el Espíritu, puesto que el Espíritu ya descendió sobre él en esta, decíamos, figura de paloma. Y contrasta perfectamente bien, ¿verdad?, que en el bautismo viene como paloma, es decir, viene de una manera muy sutil, muy suave, pero de repente se torna como en un torbellino, puesto que el Espíritu ahora lo empuja al desierto. Llega con él como una paloma, pero después el mismo Espíritu lo empuja hacia el desierto, con todo lo que esto, repito, implica sobre la teología de San Marcos. El desierto, como ya hemos comentado en otras ocasiones, tiene que ver con la alianza, o lo que llamaríamos la fidelidad. Recordemos siempre el punto, la alianza, la fidelidad, y la idolatría, o como también se suele decir, la infidelidad. Sobre esto vamos a volver en un poquito más, van a ver por qué. Y dice que permaneció allí 40 días. Este es uno de los datos más conocidos. Curiosamente, en este momento, una de las cuestiones que se había comentado, de hecho, desde el punto anterior, la semana pasada, aquí no se verifica. ¿Cuál es el punto que no se verifica? Que Jesús no siente hambre. Si se dan cuenta. Recordemos que en los textos paralelos se nos dice que Jesús sintió hambre. Y por eso es que el tentador por allí empieza sus tentaciones. Curiosamente, también nos podemos dar cuenta de que en este relato propio de San Marcos no se especifica ninguna tentación. En San Marcos no hay tentaciones particulares. En San Marcos no leemos nada de las piedras que se conviertan en pan.
No leemos nada de que Jesús se ha llevado a un lugar alto y no leemos nada de los reinos en la tierra. No leemos nada de eso. Esto, pues vaya, tengo que decirlo, los biblistas no terminan de ponerse de acuerdo porque la opinión ordinaria es que Mateo y Lucas, que son los que cuentan las tres tentaciones de Jesús, Mateo y Lucas al parecer desarrollan el relato que Marcos propone. Porque, insisto, Marcos solamente propone que fue tentado por Satanás. Mientras que Mateo y Lucas ya hablan de las tres tentaciones. Sin embargo, algunos biblistas, insisto, dicen que ellos dos desarrollan el pasaje de Marcos. Otros biblistas proponen que Marcos condensa las tentaciones de Jesús en un relato único. Al día de hoy todavía no se ponen de acuerdo. Si me preguntan a mí, yo creo que es más bien que Mateo y Lucas desarrollan posteriormente el relato de las tentaciones. Insisto entonces, como no habrá tentación, en este caso, de que Jesús convierta las piedras en pan, no habrá esa tentación, entonces tampoco existe el dato de que Jesús sintió hambre, de que Jesús tenía esta necesidad biológica y de que, por así decirlo, ayunó 40 días y 40 noches, que es lo que nosotros solemos pensar de ordinario. Es que Jesús no comió nada en 40 días y 40 noches. No se trata de eso. No se trata de eso. Entonces, es muy importante porque Marcos desconoce entonces ese dato. Pero también tenemos entonces el punto de los 40 días. Miren, el número 40 es uno de tantos números altamente simbólicos dentro del pueblo de Israel. Porque 40 era aproximadamente la edad, lo que podríamos llamar la esperanza de vida. El promedio de vida en los tiempos de Jesús y un poquito antes, todavía un poco antes de hecho, era de 40 años. Entonces el número 40 se mantuvo como un número que ayudaba a hablar del paso de una generación a otra. Y por tanto, repito, porque a los 40 años acababa esta generación, morían, era la esperanza de vida, y venía otra generación. Pero con nuevas generaciones vienen nuevas ideas. Con nuevas generaciones vienen nuevas posturas, nuevas actitudes, nuevas acciones. Entonces, pronto, el número 40 empezó a tomar también el cariz de cambio. Cambio. Y es un número que lo encontramos de manera muy constante en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando hablamos de los jueces, vemos que eran de 40 años y había cambio. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, recordamos rápidamente la ascensión del Señor, que sucede a los 40 días después de la Pascua. Es un número simbólico porque indica el cambio de una generación, que es la generación de Jesús, la misión de Jesús, a otra generación, que es la generación de la iglesia y la misión de la iglesia. Entonces, cuando se dice que Jesús estuvo 40 días y después ascendió a los cielos, lo que intenta decir San Lucas en los Hechos es que ya era tiempo de que la iglesia entrara al quite con la misión. En el Antiguo Testamento podemos rápidamente retomar otros, ya dije uno de los jueces, pero tenemos, por ejemplo, los 40 años en el desierto, hace alusión a que los que entraron al desierto no son los mismos que salieron, hace alusión también a los 40 años del mismo Moisés cuando estuvo en Egipto y después de 40 años que pasó, cambió su vida y se fue al desierto de Madián y después de 40 años en Madián que pasó, cambió su vida y empezó con la travesía de liberación. El 40, insisto, entonces, es harto simbólico para el pueblo de Israel y en este caso concreto, algunos, yo diría que la mayoría de los comentaristas de este texto, inmediatamente refieren los 40 días de Jesús en el desierto a los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. No está mal, por supuesto que no. Sin embargo, también hace alusión estos 40 días a dos personajes que vamos a encontrar después. Si ustedes se acuerdan, en el pasaje de la transfiguración, cuando delante de sus discípulos Jesús
se transfigura y sus vestidos se vuelven blanquísimos, bueno, también recordamos lo siguiente, recordamos que había dos con él, Moisés y Elías. Pues el 40 también alude a ellos dos, porque en el libro del Deuteronomio recordamos que, perdón, del Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, recordamos que Moisés, y aquí viene lo impresionante, vamos a ver el cambio tan radical. En el Éxodo, Moisés se encuentra 40 días en la presencia de Dios, ¿sí? El 40 es para Moisés la presencia de Dios. Y después de eso, mientras está esos 40 días, Moisés empieza a escribir las tablas de la ley con las palabras de vida, ¿sí? Esas palabras que después van a hacer pues la ley justamente para los creyentes. Curiosamente, dice el libro del Éxodo capítulo 34, dice que Moisés no comió ni bebió nada. También así como que, mira, esto me suena mucho a lo que después Mateo va a decir, ¿verdad? Muy bien, pues ahí está, porque para Mateo, no es el tema del día de hoy, pero para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, es un punto. Y también Elías, el otro que encontramos en la transfiguración, también Elías estuvo 40 días en camino al Horeb. Esto lo encontramos en el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 8. Primero de los Reyes, capítulo 19, versículo 8. Allí Elías también él, a diferencia de Moisés, él tiene que alimentarse porque se ha desgastado en el camino y tiene que estar comiendo porque emprende un camino rumbo a la presencia de Dios. Qué curioso entonces lo siguiente, que estos dos que después encontraremos en la transfiguración, también podríamos, por el número 40, encontrarlos anticipadamente en el primer desierto de Jesús, haciendo alusión también a sus propios desiertos. Y por otra parte, lo más curioso es que ambos están en la presencia de Dios y se dirigen al encuentro con Él. De manera paradójica, Jesús pasa 40 días y al final, ¿qué es lo que tendría que pasar? Pues que se encuentra con Dios. ¿Y qué es lo que acontece entonces? Dice que fue tentado por Satanás. Pero es que aquí hay una cosa importante, que nosotros con los textos bíblicos tenemos una bendición, pero si no sabemos distinguir, tendremos una confusión. ¿Por qué? Porque los textos bíblicos, hablando exclusivamente de los evangelios, fueron escritos para distintas comunidades en distintas épocas y probablemente, voy a pensar en 4 comunidades, probablemente los que vivían en una comunidad no conocieron a los que vivían en otra comunidad y así en las 4, y no todos conocían los 4 textos que hoy llamamos evangelios. No todos conocían. Primero porque, repito, fueron escritos durante casi 40, 50 años de distancia, el primero del último, Marcos de Juan, y luego porque eran de lugares distintos. Después del primer siglo ya empiezan a ser más conocidos entre ellos los 4 evangelios, pero en un primer momento no lo eran. Al día de hoy, nuestra bendición está en que en todas las Biblias vienen los 4 evangelios pegaditos, pegaditos, uno tras otro, y los leemos. Los podemos leer materialmente hablando en un mismo día los 4. Me pongo a leer el primero, termino y leo el segundo, termino y leo el tercero, y así hasta Juan, que tenemos como el 4 evangelio. Pero esto, en ocasiones, que es una bendición que los tengamos, también nos puede crear confusión, porque nosotros escuchamos el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto, las escuchamos de Marcos, de Mateo y de Lucas, porque Juan no las propone, y las unimos en una sola tentación. En los evangelios de Mateo y Lucas dice que las tentaciones fueron al final de los 40 días. Al final. En cambio, aquí dice que permaneció 40 días siendo tentado por Satanás. ¿Cuál es la diferencia? Que las tentaciones para San Marcos fueron los 40 días.
No fueron al final y tampoco fueron 3, únicamente, según cuentan Mateo y Lucas, sino que en el relato de San Marcos, estamos con San Marcos, este año estamos escuchando el Evangelio de Marcos. En este relato vemos que Jesús fue tentado durante los 40 días. Curiosamente también, otra curiosidad, está en que en ningún momento se dice que el Espíritu lo haya dejado. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esos 40 días Jesús estuvo en esta tensión. ¿Te acuerdas que decíamos que la palabra de a continuación nos va a hablar de una tensión, es decir, de un jaloneo de una parte a la otra, de una parte a la otra? ¿Y cuál es esta tensión? El ser llevado por el Espíritu o el ser seducido por el enemigo, ¿sí? Entonces, esa es la tensión de Jesús. En el desierto de Jesús se presenta lo que ya hemos dicho constantemente acerca de la alianza y la idolatría, la fidelidad o la infidelidad. Bueno, en cuanto a los puntos, hemos estado diciendo. Otro punto más importante. Dice que estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Aquí también tenemos que distinguir, porque en algunas ocasiones se dice las bestias del campo, las bestias salvajes del campo, estaba entre estas bestias y entre los ángeles. Bueno, otra vez la atención, en este caso parece que no. En este caso, parece que Marcos lo que está haciendo es aludir a aquella idea paradisiaca, aquella idea de la vida en Dios, porque si recordamos, por ejemplo, al profeta Isaías, él decía, entre otros escritos, por supuesto, él decía que en el día, por así decirlo, de la gloria, de la resurrección, si quieren verlo así, en el paraíso, para que entendamos más fácilmente, allí, ¿se acuerdan que decía? Y pastarán juntos el león y las cabritas, los cabritos, ¿no? Aunque el león no sé si vaya a pastar, ¿verdad? Pero pues que iban a pacer, a estar juntos. Entonces decir que Jesús estaba entre, en medio de animales del campo, animales salvajes, para algunos es una alusión a esa finalidad paradisíaca. Y el segundo punto es la presencia de los ángeles, que se hace también referencia a Jesús como el Hijo de Dios, porque dice que Dios no va a dejar que nadie tropiece, por así decirlo, que no tropiece su pie sin que sus ángeles intervengan. Son como unos custodios en el camino de la vida. Y entonces también se ve aquí otra cuestión. Está el camino y está el final. Es todo un proyecto de vida entonces aquí. Muy bien. Ahora, con todos estos datos que estamos comentando, podemos hacer una reflexión para nosotros que me parece también necesaria, por una parte, motivadora, por otra, y clarificadora. ¿Qué es lo que quiero que veamos en primer lugar? El primer punto que vamos a tomar en cuenta es que estos dos mínimos versículos nos proponen un tiempo de decisiones, ¿sí? Basando el escrito, el relato o ayudándose de imágenes, lo que San Marcos nos propone es un tiempo de decisión, del cual no se va a salir igual, 40 días. Y sabemos que es de decisión porque está la tensión allí. Y fíjense qué interesante, porque si lo leemos de manera panorámica, nos vamos a dar cuenta de que es así. Ya lo comentábamos un poco la semana anterior, pero ahora es cuando lo vamos a ver de manera muy clara, muy directa. Está Jesús en su carpintería, va al desierto a bautizarse y en el desierto tiene que tomar decisiones. ¿Qué decisiones va a tomar Jesús? Pues son decisiones de vida, para empezar, decisiones muy importantes. Y estas irán en el tenor siguiente. Jesús puede tomar la decisión de volver a Galilea, de volver a su tierra, a su carpintería, a su casa en Nazaret. Esa es una opción. Y acá entre nos,
no es para nada una mala opción. Recuerden eso. La otra opción es seguir predicando acerca del reino. ¿Y a qué me refiero con seguir? Pues sabemos que Juan predicaba sobre el reino, pero Juan fue apresado. Entonces, los discípulos, al no estar el maestro, pues tienen que tomar decisiones. Todos los discípulos de Juan tomaron decisiones. Algunos, pues, habrán vuelto a sus casas, como Juan, decíamos la ocasión anterior, como Juan se los pedía, vuelvan y sigan en su vida, solamente sean más honestos, sean más de la verdad, de la justicia, del bien, de la paz. O los discípulos tuvieron que tomar la decisión de o volvían o hacían algo más. ¿Y qué era eso más que pueden hacer? Jesús lo entendió y Jesús optó por esta segunda ruta, que fue continuar con la predicación del reino. Esto, y aquí viene algo bien, bien interesante, bien interesante. Fíjense lo que les voy a decir. Nosotros solemos prestar mucha atención a la divinidad de Jesús y solemos darle como mucho énfasis a que Jesús ya sabía todo lo que iba a acontecer. Pero hay ocasiones en las que no hace falta ser Dios para saber lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba de su pasión, en la Escritura se narran los anuncios de la pasión. Debo decirles algo. Nosotros vemos, por así decirlo, no sé si ustedes así tengan esa idea, casi como si fuera lo final de la vida de Jesús, porque después del tercer anuncio de la pasión, Jesús es retenido. En realidad, Jesús supo que iba a ser apresado desde aquí, desde este momento de las tentaciones. ¿Cómo es que lo supo? Muy sencillo. Juan fue apresado por predicar el reino. Y ahorita voy a explicar un poquito eso. Juan fue apresado por predicar acerca del reino y Jesús tenía que tomar la decisión de si seguir o no predicando lo que Juan decía. Pero si a Juan lo apresaron por eso, Jesús, al predicar sobre lo mismo, ¿qué le iba a pasar? Pues Jesús sabía que le iba a pasar exactamente lo mismo. De hecho, le pasó hasta un poquito peor, por así decirlo. Pero vamos a entender esta cuestión, porque también es muy importante. Y créanme que aquí es donde también nosotros vamos a ver lo difícil de tomar decisiones en el Señor y lo complicado, porque es muy complicado, tomar una decisión con las consecuencias reales, no con consecuencias que imaginemos, sino las consecuencias reales. Esto es buenísimo, muchachos. Insisto, el texto es un texto de discernimiento, si lo queremos ver así. El texto de las tentaciones no es, lo importante no es, pues decía, que el diablo le fuera a golpear a Jesús. No es nada de eso. Es que es un tiempo fuerte de decisión. A ver, el reino en sí mismo a nadie le da suficientes razones para matar. Es decir, si Juan predicaba acerca del reino de Dios, no tenía razón que le mataran. No. Lo que pasa es que estamos en una situación muy complicada, porque se ha establecido un segundo reino en este mundo. Y este reino es antagónico al reino de Dios. Y este reino antagónico al reino de Dios, pues tiene valores, por así llamarles, por supuesto, tiene valores contrarios a lo que Dios propone. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando alguien predica acerca del reino, y mejor aún, cuando alguien acepta el reino de Dios en sus vidas, esto debe tener, si se acepta de verdad, esto debe tener repercusiones no solamente en la dimensión de la fe, sino también tiene repercusiones en la dimensión económica, política, laboral, familiar, escolar, en
en todos los ámbitos del ser humano, el reino no es una dimensión más de la vida del ser humano, sino que el reino de Dios afecta todas las dimensiones de la vida del ser humano. Por esto, ahí estuvo el problema que tuvo Jesús y también que lo tuvo Juan, por supuesto, ¿no? Pero veamos a Jesús. Jesús anunciaba el reino y anunciar el reino, insisto, no tenía en sí mismo mucho problema. Pero si tú querías ser parte del reino, tenías que dejar de robar, de mentir, tenías que dejar de estar coludido con la injusticia, de ser honesto, de dejar la corrupción. Y dime, si estás en un trabajo, por ejemplo, donde estás viviendo la corrupción, pues obviamente que dejar, que al aceptar al reino en tu vida, creo que es bastante evidente que nos va a confrontar para dejar ese trabajo o al menos trabajar ahí sin ser corrupto, sin ser realmente corrupto, ¿eh? Porque nosotros de verdad que a veces justificamos, y esa es parte de la tentación, ¿eh? Esa es parte de la tentación, justificamos nuestras mentiras, nuestras corrupciones, nuestros malos hábitos, todo tiene una razón, para nosotros todo tiene una razón. Y en ese sentido, hasta en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida laboral, familiar, repito, escolar, todas estas vidas, justificamos los actos que van en contra del reino. Y eso no se puede. Eso no se debe, mejor dicho, porque dicen algunos de que se puede, pues sí, pero no se debe. No debemos hacerlo, lo hacemos y justificamos todo esto. Pues bien, el reino entonces en tiempos de Jesús, ¿qué le implicó a Jesús? Pues por una parte, que se pusieran en contra del Imperio Romano, y al Imperio Romano no le gustó. Tuvo entonces como consecuencias políticas y económicas, por supuesto, el anuncio del reino de Jesús, y por eso es que lo mataron a Jesús. A Jesús entonces no lo mataron por hablar del reino, no, de ninguna manera. Lo mataron porque aquellos que aceptaban la vida del reino dejaban de lado una vida según un reino de esta tierra. Y ahí sí, ya no les gustó, ¿verdad? Ya no les gustó que ya no fueran parte de todo eso. Y entonces, sobre todo en el Imperio Romano, sabemos que hubo persecuciones contra los cristianos, justamente por ya no ser parte de toda esa vida, de ese imperio, de ese reino romano, ¿sí? Entonces eso es lo importante, que nos demos cuenta pues que Jesús está en un tiempo de decisiones y que en ese tiempo de decisiones, aquí viene una frase que a mí me gustó mucho. Cada vez que vamos a tomar una decisión, aparece la tentación. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, van a aparecer las tentaciones. ¿Sí? ¿Qué es esto de las tentaciones? Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Primero, ¿qué son las decisiones? Bueno, las decisiones son el ejercicio concreto de nuestra libertad. Esta libertad nos la ha dado Dios. Y estas decisiones que tomemos son decisiones que, insisto con la palabra, que en libertad nos tienen que acercar más a Dios. Mis decisiones, si soy creyente, por supuesto, y si acepto a Jesús en mi vida, mis decisiones tienen que acercarme más a Dios. Tienen que acercarme más a lo que Dios quiere para mí. Tienen que acercarme mucho más al proyecto que Dios quiere para mi vida. Todas mis decisiones tienen que hacer eso. Pero te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Imaginemos que yo quiero comprar una guitarra, ¿no? Se me ocurrió una guitarra, no sé por qué. Quiero comprar una guitarra que cuesta 10,000 pesos porque me gusta tocar la guitarra y tengo una guitarra que cuesta 500 pesos, me costó 500 pesos, está bonita, la quiero mucho, pero pues es un poquito sencilla, modesta. Y vi una guitarra en la tienda que costaba 10,000 pesos y quiero comprar esa guitarra. Entonces, cuando alguien decide hacer eso, ¿qué es lo que hace? Dice, hoy tengo 500 pesos y tiene que tomar decisiones. ¿Me los gasto o junto para mi guitarra? Pues si yo realmente estoy convencido de que quiero una guitarra, haré sacrificios y dejaré a lo mejor de comprarme unos taquitos, una coquita, ¿verdad? Cosas así, y junto y guardo el dinero. Porque lo que quiero
ya está bien decidido. Quiero una guitarra, entonces me llegan 500 pesos, me llegan 200, me llegan 1000 y lo voy juntando porque tengo en mi mente ya una meta y soy feliz juntándolo. Vale la pena el dejar de lado ciertas cosas porque estoy convencido de que la guitarra es lo que he elegido. Muy bien, muy bien. Entonces yo sé que si yo junto, la decisión de juntar me acerca a mi objetivo, que es la guitarra. Pero si yo gasto, la decisión de gastar me aleja de mi objetivo. En ese sentido es en el que estamos entendiendo nuestra libertad ejercida en decisiones concretas. Hay decisiones que me acercan más al proyecto que Dios tiene para mi vida, pero hay decisiones que me van a alejar más de lo que Dios quiere para mí. Pues esto es el papel de las tentaciones. La tentación es aquel dato, por así llamarle. La tentación es aquella situación, aquella vivencia que hace que nos alejemos del plan que Dios tiene para nosotros. Somos un proyecto. Me gusta mucho usar la palabra proyecto porque me ayuda mucho la otra palabra cercana que es proyectil. Un proyectil es algo que lanzamos, también un proyecto es algo que se lanza. Lo lanzamos y queremos que llegue a un determinado lugar. Bien, pues en ese sentido, todo aquello que ayuda a que llegue está a mi favor, ¿verdad? Uno puede ver el aire, uno puede ver la presión, algunos que saben de todo esto, ¿no? Perdón el ejemplo que voy a poner, pero los famosos francotiradores saben cómo usar todas las circunstancias a su favor para que disparos de lejísimos, de cientos de metros, lleguen a donde tienen que llegar. Pero, volviendo a un proyectil mucho más genérico, si mi proyectil, pensemos en un balón de fútbol, lo aventé hacia la portería y va directo a la portería, va perfectamente bien, con buena fuerza, con buena dirección, va muy bien, y de repente alguien lo toca, por muy breve y ligero que sea el toque, viene una desviación impresionante. Y ese desvío hace que ya no metamos gol. Por eso las tentaciones no se presentan grotescas. Uno cree que, pensando en esto, uno cree que el demonio se aparece así como te voy a proponer un pacto conmigo donde me vendas tu alma. Ah, no, yo nunca he hecho un pacto con el diablo para venderle mi alma. No, 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 no. Eso es muy grotesco. Las tentaciones, al contrario, se revisten de lo bueno. Y no estoy diciendo que lo bueno sea malo, sino que algunas cosas revestidas de bondad tendríamos que reanalizarlas porque en realidad son eso, son falsas bondades, son falsas certezas, son errores. Entonces, estos errores nos llevan, es la tentación, nos llevan, por una parte podemos decirlo así, al pecado, y ya el pecado nos llevaría a alejarnos totalmente de Dios. La tentación es muy sutil, la tentación es demasiado fina, si se permite esa palabra para la tentación, es muy fina porque es la manera en la cual nosotros vamos a caer. Cuando nosotros evitamos algo que sabemos que está bien y lo justificamos y hacemos una argumentación exquisita, es casi seguro que estamos cayendo en una tentación. ¿Por qué? Porque ya el hecho mismo de argumentar ya es parte de esa justificación para no hacer aquello que sabemos que está bien, ¿verdad? Entonces, eh, podemos ayudar. Un caso muy sencillo, ¿no? Podemos ayudar a una persona, sabemos que tiene la necesidad, sabemos que se equivoca, sabemos que en su libertad también toma malas decisiones y a veces decimos, yo a él, a ella ya no le ayudo porque siempre que le ayudo hace mal uso de lo que yo le doy, de lo que yo le digo y entonces termina peor, mejor no le ayudo. ¿Te imaginas que Dios dijera así?
¿Te imaginas que Dios dijera así de nosotros? Que dijera, no, a Sergio ya no le ayudo, porque la otra vez le di libertad y mira lo que hizo. La otra vez le di su voluntad y mira lo que quiso. La otra vez le di inteligencia y mira lo que anduvo diciendo. Entonces, imagínense si Dios dijera así de nosotros, de cada uno de nosotros. No, no, no puede. Uno sigue confiando también en el cambio. Realmente creemos en la conversión de las personas. Por eso es que en este caso estamos en un tiempo, en el relato, insisto, Marcos 1, 12, 13, estamos en un tiempo de decisiones. Por eso es que van a aparecer las tentaciones. La decisión de Jesús va a ser ¿qué hago con mi vida ahora? Ya conocí el Evangelio, por así decirlo, ya conocí el anuncio de Juan Bautista, ya conocí las implicaciones que tiene seguir en la voluntad de Dios, ¿ahora qué hago? Y en este reflexionar, en este estar dilucidando, en estar discerniendo, aparecen las tentaciones. Y repito, la tentación de a Jesús, una fue, vuelve a casa, no pasa nada, vuelve a casa y todo tranquilo. Pero si Jesús vuelve a casa, la historia, nuestra historia de salvación, sí habría cambiado demasiado. Por eso es que debemos tener muchísimo cuidado, hermanos, muchísimo cuidado cuando tomemos decisiones. Una decisión tomada con facilidad suele ser una mala decisión. Una decisión que se toma con la emoción, con una afectividad, sobre todo con apegos, por supuesto, son decisiones mal tomadas. Y no estoy diciendo que elijamos cosas malas en sí mismas, sino que no estamos acercándonos a nuestra realización según la voluntad de Dios. Podemos estarnos acercando a la realización según nuestros parámetros. A lo mejor yo digo, yo siempre he querido tener un título de doctor, ¿verdad? Y entonces tengo que hacer una licenciatura, una maestría y un doctorado. Perfecto, siempre lo he querido. Pero esto implica dejar de lado cosas que Dios quisiera que yo tomara en cuenta. Entonces, según mis parámetros, yo dejo cosas que me interrumpen lo que yo quiero y tengo razón, tengo toda la razón, pero tener la razón no asegura tener la salvación, ¿verdad? Entonces, uno necesita ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios le gustaría de cada uno de nosotros. Y en ese sentido decir, mira, según mis parámetros, esto era lo importante. Ahora entiendo que no. Y voy a terminar con lo siguiente. Pues justamente nosotros en nuestra vida ordinaria, en nuestro día a día, primero necesitamos tomar decisiones. Pero en nuestro día a día estamos siendo bombardeados. El mundo, el reino del mundo, no el reino de Dios, el reino del mundo nos está diciendo qué es lo más importante. A los ojos del mundo, por supuesto, no a los ojos de Dios. A los ojos del mundo, desde hace varios años, cada vez se especifica un poquito más, pero desde hace varios años, se propone lo siguiente: tener, poder y placer. En esos tres grandes pues lotes, por así decirlo, esos lotes, en el lote del tener, métele lo que quieras. En el lote del poder, imagínense ahora que vienen las elecciones, yo sé que la política en nuestro país y en cualquier lugar es necesaria. Y sé que hay una excelente política, por supuesto, una excelente forma de ser político. Sé que el hombre es un ser político por naturaleza, también lo sé. Pero sé que muchos se han metido allí por el poder, ¿sí? No por el servicio. Entonces, no estoy diciendo que todos y cada uno, y con nombre y edad, ni nada por el estilo, pero sí sé que el poder es tan fuerte, el mundo te ha dicho que el poder es tan fuerte, ¿qué es lo que buscas? Estás ambicioso de poder. Otros están ambicionando justamente el tener, y mientras más tengan, mucho más, ¿no? En el ámbito económico, tener mucho dinero, tener muchas cosas, y hay gente que cree, realmente lo cree, que mientras más tenga va a ser más feliz. Y curiosamente, lo hemos escuchado mil veces, cuando alguien tiene todo, por así decirlo, ¿no? Lo tiene todo, decíamos, tiene una familia, tiene una casa, tiene un trabajo, tiene una cuenta en el banco, tiene esto, y muchas veces, no es obligación, claro, pero muchas veces dicen, y aún teniéndolo todo, sentía un gran vacío en mi interior. Hay gente que así lo ha dicho.
No son pocos. ¿Por qué? No porque el tener sea malo en sí mismo, sino porque confundieron la voluntad de Dios con el tener, justamente con su propia voluntad de tener mucho. Y el placer ni se diga, ¿verdad? El placer en todos los sentidos, desde el más evidente, que es el placer sexual, por supuesto, hay gente que cree que eso es la felicidad, cuando en realidad, y que anda con una persona, con otra, cuando en realidad eso es la antesala a la más frustrante de todas las tristezas, ¿sí? Cuando alguien cree que mientras más placer viva, experimente sexualmente hablando, más feliz va a ser, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero también existen muchos placeres distintos, ¿no? Pensemos en el placer del comer, en el placer a veces, voy a decirlo así, del vestir, muchos placeres que cuando uno lo pone como lo más alto, entonces ya entró, dejó que entrara la tentación. Dice Santiago, ninguno, cuando sea tentado, cuando sea puesto a prueba, diga que es el Señor quien lo prueba, porque Dios ni prueba a nadie, ni es probado por nadie tampoco. Más bien, somos puestos a prueba por nuestras propias concupiscencias. Y una vez que hemos caído por la concupiscencia, una vez que caímos en la tentación, viene el pecado. Y luego del pecado viene la muerte. Por eso es necesario aprender a discernir para poder acceder al camino que lleva a la vida. Y también, por supuesto, para evitar el camino que lleva a la muerte. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.